Hablaremos del vudú y de los zombies. Atención, ¿eh? Mete miedo, ¿eh? El vudú es la religión popular de Haití, el patrimonio de los campesinos, que por cierto forman el 90% de la población de Haití. Estas creencias fueron traídas por los africanos, digamos por la gente del Dahomey, un país que todo el mundo conoce porque es uno de los pocos países del mundo que empieza con D, y entonces cuando uno juega al Tutti Frutti recurre siempre a ese país. Hablan un idioma que pertenece al grupo lingüístico Fon, o si no otro que se llama Yoruba, que es del Uruguay, como todo el mundo sabe. La palabra vudú es de origen Fon, que es el principal grupo lingüístico del Dahomey. Quiere decir espíritu, pero también quiere decir Dios y fetiche. Hay incluso una cosmología traída del Dahomey, según la cual al principio del mundo había una deidad suprema doble. Magú Lisa, Magú por un lado, Lisa por el otro. Magú era el principio femenino, que era la luna. La luna en general es femenina, pero no siempre, ¿eh? Ahí están los alemanes, sí, que es el luna y la sol. La sol. Sí. Aquí no, en el Dahomey, el sol y la luna mantienen su género como en castellano, pero el sol, el día y el principio masculino son Lisa y Magú es la luna, el principio femenino. Algo así como una especie de yin y yang, sí, africanos. Esta pareja, Magú-Lisa, dio lugar a una serie de dioses subsidiarios y a estas divinidades se las llama vudú en Dahomey. Los vudú gobiernan al mundo y sus poderes son temidos. Creen además los dahomeyanos que esa doble divinidad Magú-Lisa está muy lejos y no se preocupa mucho por la suerte de los hombres, y que el mundo en realidad es gobernado por los hijos de esta pareja, los vudú. Y más por miedo que por veneración, le rinden un culto destinado no tanto a manifestar su amor por esos dioses, sino a tenerlos a raya, a evitar sus daños. Se parece a los indios de la Pampa, que no le rendían culto a Chachao, al dios bueno que estaba en el cielo, porque no se le temía, estaba lejos de los hombres, pero sí al que estaba en la tierra, que era el diablo, Gualicho. Y entonces a él sí se le rendía culto, no porque lo querían, sino porque le temían. Bueno, el último de los hijos de Magú y Lisa, el último vudú, es Lepa, a quien se considera observador e intérprete de todos sus hermanos. En Haití, la palabra vudú significa un poco otra cosa. Quiere designar a todo el sistema de creencias y prácticas mágicas y religiosas, que desde luego además se ha mezclado muchísimo, como ocurre siempre en América, con el cristianismo. Así que creen en un Dios supremo, mezcla de Magú, de Lisa y del Dios cristiano. Bueno, el vudú no solamente está en Haití, donde desde luego la influencia del África viene a través de los esclavos. Allí hubo una gigantesca inmigración de esclavos, venían unos 30.000 por año. Hemos hablado mucho de Haití, que tiene una historia apasionante. Hemos hablado de Toussaint Louverture y de la precoz independencia de esta nación, una de las primeras en América en independizarse. Bueno, pero también hay vudú en Santo Domingo. Y lo hay porque durante algún tiempo los esclavos de Haití huían a Santo Domingo, que está en la misma isla. Hay una isla que se llama La Española, la mitad de cuya superficie está ocupada por Haití, la otra mitad por Santo Domingo. En algún momento de la historia huyeron muchos esclavos de Haití y pasaron a Santo Domingo, donde el gobierno español les concedía la libertad, pero llevaron allí su creencia. Ahora bien, ¿dónde se hacen las ceremonias vudú? Atención, porque hay mucha gente que quiere saber esto, nos llaman por teléfono, y dice, mire, yo acá tengo uno que le quiero hacer un daño, al otro lo quiero convertir en zombie,
mi marido me tiene harta, todas esas cosas que son las que precipitan a la gente al espíritu religioso. Bien. ¿Dónde se hacen las ceremonias vudú? Hay unos lugares que se llaman tonels, que son cabañas o edificios donde se hace un bailongo, y allí tiene lugar la ceremonia vudú, en un bailongo. Generalmente es un lugar cubierto, pero muchas veces tiene piso de tierra, o sea que son bastante misios los lugares. Pueden ser también claros del bosque, como era en los comienzos de la dominación colonial, donde se usaba un claro que tuviese alguna corona de árboles o algo por el estilo. Bueno, durante el baile los fieles son poseídos por el dios o por los dioses. A veces son poseídos por más de un dios. Y el bailarín poseído no solamente alberga en su cuerpo al dios, sino que llega a ser el dios mismo y adopta su personalidad, su aspecto, sus gestos y su conducta. Por ejemplo, un bailarín que sea poseído por el espíritu de Papá Lekba, que es un dios rengo que lleva una muleta y que es guardián de la verja del otro mundo y también dios de las encrucijadas, bueno, ese bailarín se convierte o toma el aspecto de un hombre viejo y rengo. Pero quizá lo más aterrador del vudú es la tarea del brujo vudú o bokor, que es un personaje verdaderamente siniestro que practica las artes más negras a favor de sí mismo y de los eventuales clientes. Así, cuando un tipo tiene un enemigo, recurre al brujo para que haga toda clase de atrocidades que van, por ejemplo, desde mandar a los muertos en contra de la víctima hasta quedarse con el alma de la víctima. Pueden producir la muerte con sus hechizos estos brujos. Así, los chicos de Haití crecen con una cantidad de temores que las madres van alimentando para favorecer las buenas calificaciones y el buen comportamiento. Entonces los amenazan con muchos espantos. Les advierten que no jueguen nunca con sus sombras. Repito, que no jueguen nunca con sus sombras, porque es peligroso. Le dicen que el brujo, o Tonton Macoute, el mago vudú viajero, se lo llevará, cosa que en la época de François Duvalier podía ser una espantosa realidad, porque ese era precisamente el nombre de la guardia personal del presidente Duvalier, los Tonton Macoute. Era un cuerpo parapolicial. Andaban siempre con unos anteojos negros, como lo saben los que han leído aquel libro de Graham Greene que se llama Los comediantes. Hay una película también con Elizabeth Taylor, qué sé yo, bueno, no importa. Bueno, también se pueden hacer pactos, desde luego, con los brujos y vender el alma. Pero no solamente el alma propia puede uno vender, sino también el alma de los familiares. Generalmente uno empieza así. Uno vende el alma de un cuñado, después de un primo, y finalmente empieza a vender las almas de los hermanos, de los padres, de la madre, de la mujer, y hasta que el tipo, enterrado hasta la pera, vende, se engancha con la propia. La última alma que le queda, que es la propia. Sí, claro. Contaremos ahora, atención lápiz y papel, las amigas que están escuchando, cómo hace un brujo para apoderarse de la vida y el alma de una víctima. Permiso, ¿no? El brujo, entrada la noche, ensilla un caballo y cabalga al revés. Y así montado, mirando para atrás, digamos. ¿Qué va a hacer? Es así. Pasa frente a la casa de la víctima. Supongamos que la víctima es usted. Gracias. Rolón. Entonces el brujo cabalga de espaldas a su casa, después se baja, le resultará fácil bajarse. Claro. No verá la hora incluso Claro. de bajarse. Y acercará sus labios a una rendija de la puerta. Siempre debe haber una rendija en la puerta, ¿no? Acerca sus labios a una rendija y succiona el alma de la víctima. En este caso la suya, Rolón. Hay gente que tiene un alma chiquita y de una pitada Ya se las tiraron todas. Se la sacaron todas. Bueno, entonces la víctima enferma y muere. Primero se pone fulera la víctima y después crepa. Pero esto no es nada. El día del entierro, mejor dicho, la noche después del entierro, a la medianoche, el brujo va a la tumba de la víctima, abre la tumba pronunciando el nombre de la víctima, fulano de tal. Sí. Y puesto que el brujo ya posee el alma del muerto, este debe levantar la cabeza cuando oye su nombre. ¿Cuál? Este. Ah.
el muerto. Cuando el tipo dice fulano tal, el muerto levanta la cabeza y dice ¿qué hay? Presente. Presente. Bueno, aquí ya en Haití todo el mundo sabe que esto que le acabo de decir, ¿no? Cuando el brujo abre la tumba y pronuncia el nombre del tipo, el muerto, debe levantar la cabeza ya que el brujo tiene su alma. Y el brujo entonces le pasa bajo la nariz la botella donde tiene el alma guardada y se la hace oler, por decirlo así. Sí. ¿Y qué piensa el muerto? Me va a devolver el alma, pero no. El brujo se limita a hacérsela oler, ¿sí? Me permite esta expresión de profunda raigamber criolla. El brujo entonces le pega un golpe en el marote al muerto, cierra la tumba y se lleva al muerto y ha quedado constituido un zombie. Un zombie. Es un muerto viviente que va a estar al servicio del brujo. El brujo empieza a encargarle pequeñas comisiones, al principio sencillas, ¿no? Digamos, ir a votar. Ir a hacer mandados, barrer, en fin. Pero ya después le encarga ir contra sus enemigos, ¿eh? Bueno, le dan también una droga secreta sobre cuya composición hay miles de conjeturas: veladona, mandrágora, que esto, el otro, limonada rosé, andás a ver. Pero algo le dan al muerto, ¿no? Si es que disponen de medios, las personas de Haití toman toda clase de precauciones para evitar ser convertidas en zombies. Primero, entierran a los parientes en tumbas con cerraduras, con candados. Para que no puedan los brujos abrirla. Con una obra tal que no permita su fácil violación. También suelen enterrar a los parientes en el patio trasero de sus casas para poder vigilarlos. Como para estas operaciones solo sirve un cadáver reciente, la familia monta guardia en las tumbas hasta tanto conjeturen que el cadáver ha entrado en descomposición. Bien. Algunas veces se mata al cadáver por segunda vez pegándole un escopetazo en la cabeza. También suele enterrarse a las personas con una daga para que el cadáver pueda defenderse ante la eventual aparición del brujo. A veces le cosen la boca porque parece que el muerto debe en algún momento del ritual repetir su nombre o decir algo, y entonces le cosen la boca para que no pueda cumplirse ese requerimiento. También le hacen comer sal al muerto. La sal, como se sabe, es un elemento que se usa mucho en la magia blanca, como saben todos los hechiceros que están aquí presentes. Este trabajo de zombificación está absolutamente penado por la ley en Haití, y hay un artículo del Código Penal, que es el 246, que dice bla, 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 si utilizaran sustancias con las cuales no se mata a una persona, pero se la reduce a un estado letárgico. Es decir, se tipifica del modo más razonable posible estas operaciones que yo acabo de describir, y se las prohíbe. Hay algunos estudiosos que han ido a Haití a ver qué pasaba. Haré gracia de los testimonios de los estudiosos, porque algunos son serios, pero otros no. Así que no sé. Pero en verdad hay tipos que dicen haber visto señores salir de la tumba, pero también hay tipos que dicen haber visto extraterrestres, brujas volando en escobas, etcétera, ¿no? Así que dicen haber visto no es nada. Decir que algo ocurrirá, puesto que el Código Penal lo ha tenido en cuenta, también es dar categoría filosófica a los legisladores de aquel código, ¿no? Así que qué sé yo. En algún caso el vudú es ya un producto destinado a los turistas y tiene sus formas turísticas. Y si hay zombies, me imagino yo, para turistas, ¿no es cierto? Uno se alquila, por ejemplo, como zombie. Uno se puede alquilar como zombie, o en cada hotel organizan una excursión donde ves 4 o 5 zombies que están ahí.
Son zombies para turistas, esos tipos no te van a matar, ni van a ir contra tus enemigos. Y a lo sumo te cumplen alguna pequeña comisión. Sí, puede ser bien. que haya un bar de moda atendido por zombies. Sí. Creo que lo conozco. Sí, sí, yo también. Ese sí. Y eso, ¿no? Ujú. Pero bien, se venden también en Puerto Príncipe numerosas estatuitas de cera, y uno puede comprar cuanta porquería exista por pocos dólares. La estatuita sirve para hacer un daño, como usted sabe perfectamente como psicoanalista. Tengo que ver Vos yo con pinchás la eso. estatua y le haces daño a uno, Ujú. y bueno, y listo. Ah, O por ahí te llevarán a esos bailongos y dirán, mirá, ese ñato está bailando ahí, está poseído. Baila como un zombie. Claro, lo está poseyendo el varón Samedi, que no era otra cosa que el zombie de François Duvalier, Uy. el varón Samedi, que finalmente es algo así como una encarnación del demonio. Es también el diablo. Los muchachos creían que Papadoc, el espantoso dictador, ¿no? François Duvalier, era la encarnación misma del varón Samedi o del diablo. Y formaba, es decir, esta creencia del vudú formaba parte de las costumbres políticas. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de los zombies, de la forma de robarle el alma a un muerto y ponerlo a nuestro servicio. ¿Usted a quién quiere dedicar esta charla que tiene mucho de inquietante? Ya que, Ujú. Siempre el tema de claro, sí, sí, sí. el tema de la muerte es bastante inquietante, ¿no? Sí, sí, pero Digo, en este y- caso, imagínese, ¿no? Un tipo que... un muerto resucitado, ¿no? Eso. A mí me da mucho miedo y me voy a soñar seguramente también. Bueno, no se asuste porque son nada más que creencias sin ningún tipo de No, sin fundamento. embargo está en el Código Penal, señor. Pero es que no está mal que el Código Penal prohíba que vaya alguien, abra una tumba y profane diciendo unas palabras, No, lo que no quiere no decir solo que... prohíbe eso, prohíbe utilizar a los zombies ilegalmente. Claro, pero bueno, está bien, muchas veces supongo que la legislación debe adaptarse a las culturas de la gente, digamos, como, no como sé, para no entrar en señor, no conflicto, sé, ¿no? señor, yo Bueno, estoy- ¿usted cree? Sí, ahora sí. No creía, Sí. hasta ahora no creía, pero ahora cuando leí esto, Sí. lo empecé a creer. Empecé a creer, porque puede ser tranquilamente, Puede ¿por ser. qué no va a ser? Eso de la aspiración abajo de la Claro, puerta, sí, todo eso. señor, y el tipo montado al revés. Sí. Yo eso lo he visto. Bueno, un tipo montado al revés puede ser que haya visto. Y bueno, un gringo. ves que empezás a creer de a poco, cuando querés acordar, No. ya te lo crees todo. Está todo, claro. No, pero usted, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo un muñeco, le pongo no sé, una foto suya encima o algo, pues supongo que no es cualquier muñeco, debe tener algo de la persona a la que uno Sí, quiere tiene dañar, que ser ¿no? medio parecido. Sí. Bueno, yo hago un muñeco parecido a usted. Sí. Si yo lo pincho, Ah, no. ¿qué? ¿Usted Me cree que a mató. usted le va a ¿Me duele a doler? mí? Sí. Me duele a mí, si serio? eso está Lo pinchan en el comprobado. lugar del cuerpo que lo pincha, Claro, le y duele. yo la en- siento que en el mismo ¡ay! lugar. Y digo, seguro que alguno, etcétera. Claro. Bueno. Usted, lo que pasa es que es muy sugestionable usted. No, estoy leyendo lo que pasa en Haití. El 90% de la población de Haití es sugestionable. Sí. Entonces dije, tenemos razón, señor. Claro. Claro. Los que no creen es porque no les conviene. Bueno, ¿a quién se lo quiere dedicar? Bueno, yo le voy a dedicar esto a los chicos de Haití, pobrecitos, Claro, que en vez de que no asustarlo con pueden el jugar con hombro su sombra, que es tan la bolsa, divertido. no lo dejan jugar ni con su sombra. Pero para que no te dejen jugar con la sombra, debe haber la costumbre de jugar con la sombra. Sí, Y un chico que juega con la sombra, muchos juguetes no tiene. no. Por eso también se los dedico a los pobres pibes de Haití, en ese caso. Digo, y a aquellas personas a los que... ¿Qué a te los- dejaron los reyes? Una Una sombra. sombra. Sombras nada más. Ujú. Digo, y a aquellas personas a las que sin saberlo uno y sin tener nada que ver por ahí, un cuñado, como dice usted, le vendió el alma. Claro. Porque esto acá Por ahí, tendría yo que ya estar no tengo prohibido. alma, por ahí yo lo sospecho desde hace mucho, que por ahí me la hizo plata algún pariente. Claro.
Por eso debería estar prohibido también, ¿ves? Claro, Vender el la alma de tuya. otro. Vende la tuya, no la de Claro, otro. flaco, vendé la Eso es algo tuya. que en los pactos diabólicos no habíamos visto. Siempre desde Fausto en adelante el tipo vendía la propia La alma. propia, Dice, "Mire, claro. le voy a vender el alma de mi hermana acá". Sí, sí. Yo creo que eso no vale. No tendría que valer. tendría No que tendría valer. que valer. Bueno, muy bien. Hemos pensado en algunos tangos sobre muertos vivientes, sobre zombies, sobre el vuduismo, sobre los grupos lingüísticos del Dahomey, Sí. sobre este sincretismo que se produce entre creencias y religiones de distintos pueblos, y no encontramos ninguno. Nada. El Val de Magú no existe. Pero sí encontramos Volvió una noche, que es algo perfectamente aplicable a un zombie. El finado fulano volvió una noche. Sí. Lo vi al finado fulano, le estaba yendo a comprar cigarrillo a un tontón macuto. Y Volvió una noche, lo escucharemos en la versión de su autor, Carlos Gardel. Es un tango muy cinematográfico, por otra parte, como hemos dicho algunas veces. La letra no parece referirse al regreso de un muerto viviente, pero es quizá para disimular. Vio cómo son los hechiceros. Cuando dicen una cosa, están pensando en otra, como los psicoanalistas. Sí. Adelante, don Carlos. Bien, hablaremos de las posesas de Loudun. En el año 1633 tuvo lugar en la Picardía francesa un suceso extraño y trágico que produjo una locura mística generalizada, bueno, que como veremos no fue tal. Hay en esta historia alguna ráfaga de aquello que famosamente sucedió en Salem. Para entender qué pasó, hay que saber algo acerca de un determinado aspecto de la vida religiosa de las monjas de clausura de esos tiempos. La reforma del Concilio de Trento sobre la clausura de los monasterios no fue muy atendida durante el reinado de Enrique IV, una época en que las religiosas recibían a la gente elegante, daban bailongos y danzaban ellas mismas también, ¿no? La clausura sí comenzó con el rey siguiente, Luis XIII, y ya primeramente fue el cardenal Richelieu también, el que exigió mayor rigor. Entonces ya no se pudieron visitar los conventos y había un solo hombre que podía entrar en ellos, que era el director espiritual, y ese era el único que podía tener contacto con las pupilas y se convertía naturalmente en la única influencia y el único contacto que ellas tenían con el mundo exterior desde el punto de vista de la masculinidad. Cuentan los cronistas que a partir de entonces muchas mujeres de los conventos, ya ahora sí de clausura, ya en el reinado de Luis XIII de clausura, se volvieron locas furiosas de amor. Hemos dicho en alguna oportunidad que no necesariamente vivían allí damas de profunda vocación religiosa. Algunas eran hijas de nobles o burgueses que eran cuidadas y educadas allí. En esa situación apareció en la localidad de Loudun un hombre llamado Urbain Grandier. Era un hombre culto, agraciado, que escribía y hablaba bien, se vestía fastuosamente, la gente se agolpaba en la iglesia de Saint-Pierre-du-Marche a oír sus sermones y recorría las calles de Loudun como un padre de la iglesia y era tremendamente respetado. Pero hay que decirlo, por las noches, menos ostentosamente, desde luego, Grandier se deslizaba por las callejuelas y a veces huía por las ventanas como el mejor pata de lana. Grandier era un notable seductor y muchas mujeres se le enamoraron. Ahí mismo, en Loudun, la mujer de un fiscal yo creo que era la hija del fiscal del rey, Philippe Trinquant, se le enamoró. Y la hija del... entonces debe ser la mujer del abogado del rey, la que lo amó. Y la hija del procurador general del reino también, Madeleine de Bru,
y le dio un hijo, además. Hombre. Pero casi nadie sabía de estos asuntos. La superiora del convento de Ursulinas de Loudun, que era un lugar pequeño, que se llamaba Juana de los Ángeles, la madre Juana de los Ángeles, tenía ganas de elevar su institución, de ampliar el convento, de enriquecerlo, y tuvo intenciones de tomar como confesor, como director espiritual, justamente a Urbain Grandier. Era el cura de moda, ¿no? Todos conocían sus dotes intelectuales, pero el problema era que aquel convento ya tenía su director espiritual, que parecía inamovible. Se llamaba Mignon, decía Mignon. Se trataba de un hombre que era pariente próximo de dos magistrados principales de París. Y un día, en confesión, Mignon descubrió, con rabia, que las jóvenes pupilas no soñaban más que con la presencia de ese Grandier de quien tanto se hablaba. Mignon sintió una amenaza. Grandier podía muy bien ocupar su puesto. Y entonces, preocupado, pensó en deshacerse de aquel intruso de algún modo. Y tuvo suerte. Muy poquito tiempo más tarde, Mignon supo de las andanzas nocturnas de Grandier. Quizás se enteró en confesión. En fin. Entonces se puso en contacto nada menos que con el abogado del rey, aquel a quien le habían amado la esposa, ¿no? Sí, señor. Y con aquel procurador a quien Grandier había embarazado a la hija, y entre los tres decidieron destruirlo. Dice, a este tipo lo tenemos que destruir. Mientras tanto, las mujeres del convento se divertían. Solían asustarse entre ellas, jugaban. Eran muchachitas, Sí. que jugaban a los aparecidos, denunciaban falsos fantasmas. No había mucho orden, ¿no? Por las noches las chicas andaban libremente por los corredores y las ilusiones que habían comenzado en broma vinieron a servir a Mignon y a sus conjurados cuando las pupilas aseguraron, ya completamente inmersas en la superstición, que Grandier aparecía por las noches y las invadía carnalmente. Los tres enemigos creyeron que había llegado el momento. Claro que todo esto era producto de la situación en la que se encontraban las muchachas, de la fama que Grandier tenía fuera de las murallas del convento, etcétera, etcétera. Pero los conspiradores dijeron, vamos a hacerlo sonar a esto. Encontraron entre las pupilas a dos que declararon que no podían seguir soportando la presencia de aquel hombre, Grandier, al que consideraron un demonio que aparecía durante las noches. En realidad empezaron a decir que Grandier asumía las formas de distintos demonios, por ejemplo, Asmodeo, Zabulón, Isacarón, Astarot, Gresil, Amán, Leviatón, Behemoth, etcétera. Y aquel delirio, ¿no?, que era el de unas pocas, inspiró en los conjurados contra Grandier la idea de que era necesario mezclar un poco de brujería en todo este lío para hacer caer al enemigo. Con la denuncia de unos ultrajes amorosos no se iba a llegar a nada. Además, ni el abogado ni el procurador, cuyas mujeres e hijas habían sido deshonradas, tenían intenciones de hacer pública esa deshonra. Mignon obligó entonces a la superiora del convento, la chica esta, Juana de los Ángeles. la de Los Ángeles, Juana de los Ángeles, a que fingiera una nueva aparición nocturna y lujuriosa de Grandier. Y lo hizo. La mujer mostró convulsiones, farfulló diabólicamente, otras la imitaron y se desencadenó una histeria colectiva. Toda la ciudad se convulsionó por lo que sucedía en el convento. Los monjes influyeron en las posesas, las dividieron y empezaron a exorcizarlas en grupos de 3 o 4. Casi todas gritaban que sentían en el cuerpo los abrazos de Grandier. Se hablaba del asunto en todas partes.
en París desde luego y en la corte. Y el rey mismo, Luis XIII, mandó observadores y la corte creyó. Se vieron estigmas del diablo en las manos de la Madre Superiora. Grandier, que después de todo era solamente un calavera, pidió ayuda a un magistrado. Y aquel hombre visitó a las mujeres y no las encontró ni posesas, ni locas, ni enfermas. Concluyó que eran unas pícaras. Hasta notó que los estigmas de la superiora eran pinturas diariamente renovadas. Pero la superiora era parienta de un consejero del rey, el señor Laubardemont. Y fue este Laubardemont quien dictaminó qué había que hacer en Loudun. Llegó al convento en diciembre de 1633. Barrió con todo lo dicho por el magistrado que estaba defendiendo a Grandier y creyó las confesiones de las ursulinas. Y Grandier fue arrestado. Lo metieron en los calabozos. Allí se le hizo el examen propio de aquellos que podían ser hombres del diablo. Le clavaron agujas para encontrar las marcas de Satán. Le hicieron recitar el Padre Nuestro. Cuando se equivocaba decían que era porque el diablo le impedía recitarlo, y cuando acertaba era porque el diablo lo ayudaba, y todo así. Todos los métodos inquisitoriales que también conocemos. Sí, señor. Lo llevaron luego al convento y lo enfrentaron a las muchachas, a quienes Laubardemont concedió la palabra. Y ahí las mujeres parecían unas especies de bacantes romanas. Es que un amigo boticario de Mignon las había emborrachado con unos brebajes para que parecieran delirantes y lograron una apariencia de realidad. Bueno, Richelieu en sus memorias habla de este asunto y lo hace con vergüenza. Da a entender que se atuvo a los informes que le enviaron, que se sometió a la voz de la opinión, es decir, trata de librarse. Grandier fue condenado a la hoguera. Lo llevaron y antes de que encendieran el fuego, lo único que dijo el pobre Grandier, que como era calavera, no chillaba, porque ya sabemos que el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Y dijo, me habéis engañado. Fue lo único que dijo. La historia de este amigo era el año 1634. La vida en el convento continuó bastante igual con las ursulinas. Durante mucho tiempo más siguieron las supuestas apariciones y alucinaciones. Grandier fue quemado. Su historia fue contada por Michel de Certeau en un libro que se llama Las posesas de Loudun. Más famosamente en 1952 por Aldous Huxley. Huxley escribió Los demonios de Loudun. Los demonios de Loudun se llama, sí. Hay una película muy famosa de Ken Russell con Oliver Reed, sí, que se llama Los demonios. Los demonios, sí, sí. Y hay también una ópera de un polaco. Evidentemente es un lindo tema. Muchachitas jóvenes que un poco en serio, un poco en broma, se hacen las poseídas y de resultas de este chiste un tipo muere quemado. Un tipo muere quemado. Caramba. ¿A quién quiere dedicar esta historia, ¿no? tan tenebrosa y tan conocida de algún modo, tan repetida. ¿no? Sí, tan repetida, ¿no? Nos da la sensación de que la hemos oído muchas veces. Muchas veces. Grandier, bueno, es el primer dedicando que se lo merece, no solamente por esa noble calma del final, al lado de, hemos tenido noticia de muchas otras personas que sabiéndose condenadas, sabiéndose inocentes, reaccionan de una manera desesperada. Este hombre quizás sabía los bueyes con los que araba, la época con la que araba, y también esta forma de razón que había en la cuestión de la condena. Hay una vieja anécdota del compañero Sócrates, que cuando es condenado a beber la cicuta, y su mujer se desespera y dice, pero ¿cómo te condenan si sos inocente? Y él le dice, ¿y por qué lloras? Preferirías que fuera culpable. Y quizás en esa especie de pequeño chiste final hay alguna verdad. Quería pensar, Alejandro, que nuestro amigo Enrique IV
aparece en una época, hay otra frase célebre de él, París bien vale una misa, digo, donde la religión, la convicción de la existencia de Dios y la forma que Dios cobraba en sus acciones sobre la tierra, estaba muy puesta en duda por las mismas guerras religiosas. Ese momento entre protestantes, entre católicos, entre aquellos que bien representaban a Dios y el otro necesariamente era el demonio, mucho se parece a lo que usted estaba narrando Enrique antes. Navarra era ciertamente un agnóstico. Un agnóstico en el mejor de los absoluto, casos, y sospecho que Richelieu también, en cualquier caso. Y estaba pensando también que la otra rama de las cosas que aparece allí es las dotes intelectuales de Gandhi. Ciertamente no lo deben haber ayudado en una época donde también la fe tenía una preeminencia absoluta sobre el saber y sobre la verdad, la búsqueda de la verdad realmente. Esto también se parece a lo que usted narraba al comienzo del programa. La otra cosa es que en esos tiempos se puso en juego muchas veces la cuestión del celibato. El celibato de los sacerdotes y de la gente de la Iglesia no tuvo que ver jamás con una ascesis determinada que viniese de las palabras del Cristo. El celibato tuvo que ver con cuestiones económicas, con que no hubiese herencias en la Iglesia, claro. con que las Claro, más que posesiones... nada con los bienes y su herencia, su transmisión. y todo eso. Y la otra cuestión que campea en esta tremenda historia es la condición de la mujer, donde por algún motivo todas las historias terminaban, salvo en el caso del pobre Gandhi, con el hombre no es culpable en estos casos, donde la misma sumisión de la mujer estaba justamente sometida a los dictados económicos y políticos de la época. Por otra parte, esa misma sociedad, igual que en todas las intrigas que aparecen en estos casos, tenía secretos donde todo el mundo sabía qué pasaba, pero nadie lo decía. Y esto mucho nos recuerda a algún momento de la historia de la patria y quizás de la vida de todos. Porque finalmente, Alejandro, creo que lo que aparece allí es lo que se aprovechó Laubardemont también, ¿no? El amigo o pariente de Juana de los Ángeles, es esta especie de lugar propio, donde el verdadero pecado y el verdadero demonio y la verdadera posesión es la comodidad, es esta especie de asentarse en un ser determinado que es uno y dejar que las cosas fluyan si uno se las lleva más o menos de arriba o más o menos tranquilo. Porque un hombre como usted, por ejemplo, sin sospecharlo de posesión, consagrado en los medios, tendría que quejarse de qué pasa con las entregas de premios y se lo dan todos al final. Pero creo que ese es el punto donde uno tiene que saber mirarse al espejo todos los días, pero no por narcisismo, sino por exigencia, para allí donde siente una comodidad saberse un poco miserable. Porque creo que también a veces las cosas aparecen como una especie de chiste social, sociedades que se embarcan en historias tremendas, digo, el poder de un grupo hegemónico, y uno lo escucha como un chiste. Y quizás el problema está en la forma en que se reacciona ante eso, porque por un lado puede pasar todo alegremente si la ley opera, si la dignidad de las personas, si la condición humana está en su verdadera tensión, en su verdadero lugar que la diferencia de las cucarachas, porque en ese caso lo que se escucha es una pequeña carcajada o una simple sonrisa. Hay que preocuparse cuando ese chiste brutal y letal para el alma de todos, lo que reacciona, lo que genera como reacción es algo ciertamente aterrador y que es la verdadera posesión, esa especie de reacción histérica que se manifiesta en una risa loca. Risa loca es el tango que escucharemos por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Una historia de nuestro amigo Heracles, Heracles, que además de sus 12 hazañas tiene un montón de leyendas y es probablemente el héroe griego con más vida legendaria. Después de servir como esclavo a la reina Ónfale, Heracles volvió a Tirinto, la ciudad donde había nacido, e inmediatamente proyectó una expedición contra Troya. Estaba enojado con Troya. Esto es antes de la guerra de Troya, ¿no? De la famosa guerra de Troya, la que da lugar a los versos de Homero. Hay que decir que pudo planear esta expedición gracias a los favores que le había hecho a Ónfale. Ella estaba tan agradecida que le otorgó la libertad, porque él había sido vendido como esclavo y estuvo sirviendo a esta reina durante 1 año y 3 meses. Pero la atendió tan bien a la reina que la reina dice más, sí, quédate libre. Durante ese tiempo, Heracles, mientras estaba al servicio de Ónfale, libró el Asia Menor de los bandidos que la infestaban. Capturó a los famosos cércopes, que eran de Éfeso, y que constantemente le impedían dormir. No eran muy bandoleros, pero eran tramposos y mentirosos. Los capturó, algún día vamos a contar cómo. Junto al río Ságaris, Heracles mató a una serpiente gigantesca que tenía por hábito destruir a los seres humanos y a las cosechas. Y lo más importante, luego de matar a la serpiente, se convirtió en amante de Ónfale. Su ama, cuando él le vino a decir, che, maté a la serpiente, dice, bueno, ya que hiciste 30, hace 31.
ella lo obligaba a hilar y lo golpeaba con una chinela dorada cuando sus dedos torpes rompían la aguja, el uso, ¿no? Imagínense, Heracles era bueno para matar leones a garrotazos, pero muy malo para enhebrar agujas, o para tocar la guitarra, tanto es así que a su primer maestro de música lo liquidó de un saque. También Ónfale obligaba a que Heracles le relatara sus hazañas anteriores para entretenerse, pero según parece eso no la entretenía. Mientras Heracles contaba cómo había matado a este león y aquella hidra, Ónfale permanecía en la más absoluta indiferencia. Lo que ella la conmovía era otra clase de hazaña que Heracles era capaz de realizar. Bueno, como dijimos, librado de su esclavitud, Heracles planeó atacar Troya. ¿Pero por qué? Se preguntaron ustedes. ¿Qué tenía contra Troya Heracles? Sus motivos eran los siguientes, atención. Él, con un amigo llamado Telamón, el lindo nombre, Telamón. Telamón. No es lo mismo, ¿no? No. Telamón era el hijo de Eaco, el famoso Eaco. Bueno, habían quedado sorprendidos al encontrar a una muchacha hermosa llamada Hesíone, completamente desnuda, encadenada a una roca en la costa de Troya. Venían caminando, este muchacho Heracles y Telamón, y justamente vieron una muchacha desnuda. Mirá, Telamón, Le dijo Heracles, le dijo adelante, sí, adelante Heracles. claro. Y Telamón atrás. Sí. Por eso. Dice, ¿qué es eso que veo allí? ¿Es una chica desnuda atada a una roca en la costa de Troya? Sí. Y después se enteraron qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Parece que los dioses Poseidón y Apolo habían enviado a Troya un monstruo marino para castigar al rey de Troya, que era Laomedonte, padre de esta chica que estaba atada ahí, para castigarlo, digo, por no haberles pagado una cantidad estipulada luego de haber construido las murallas de la ciudad. Murallas que también había contribuido el papá de Telamón a construir, pero no importa. El caso era así. Los dioses estaban enojados porque ellos habían laburado en la construcción de la muralla de Troya y el rey Laomedonte no les quiso garpar. Si yo le voy a pagar la semana que viene, qué sé yo, que esto, que lo otro. Imagínense, los dioses, así, no nos garpás. Eran los dioses paganos. Y si no nos querés pagar, te vamos a mandar un monstruo marino que vas a ver. Muy bien. Entonces le dijeron al monstruo que devorara a los habitantes de las llanuras y arruinara todos los campos, arrojando agua de mar sobre el campo. Muy bien, el monstruo fue eso. Bueno, ¿cómo no? Entonces Laomedonte, el rey, cuando vio que este monstruo se lastraba a los habitantes y arruinaba los campos, fue a ver al oráculo, y el oráculo dijo, mire, la única manera, señor Laomedonte, que este monstruo deje ya de molestar, es que usted abandone a su hija, Hesíone, se llamaba, desnuda en la orilla del mar, atada a una roca en realidad para que no se escape, para que el monstruo se la devore. Una vez que el monstruo se la haya lastrado, ya se dará por satisfecho el monstruo. Pero usted tiene que poner a su hija. No, dijo Laomedonte, ¿cómo? Voy a poner justamente a mi hija. Dice, mejor sería que los otros nobles troyanos también sacrificaran a las suyas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no hacemos un sorteo? Un sorteo, a ver qué hija, cuál de las hijas de los nobles tiene que ser atada a esa roca para ser ingerida por el monstruo. Bueno, hicieron un sorteo. Y adivina. No. Salió Laomedonte. Para mí que le metieron la uña. Porque... Sí, ahí. Bueno, Laomedonte perdió y Hesíone, su hija, fue atada a la roca, donde la encontró Heracles en el momento anterior. Venía caminando con Telamón. Mirá. Muy bien. Enterado de todo aquello, Heracles se presentó en la ciudad y se ofreció a destruir al monstruo ante Laomedonte. Dice, así que, buenas tardes, esa chica dice que está ahí atada, medio,
como que Bastante desnuda. Bastante desnuda. Dice, ¿es su hija? Sí, dice el tipo. Se la está por comer un monstruo marino. Dice, dígale al monstruo que se apure, dijo Telamón. Bueno, dijo Heracles, mire, yo le liquido al monstruo. Me ofrezco para el bueno, dice el Laomedonte. Bueno, ¿qué le puedo dar? Mire, dice, usted tiene 2 caballos que son inmortales. Y efectivamente, el Laomedonte tenía 2 caballos que eran inmortales y blancos como la nieve. Eran caballos que podían correr por encima del agua y a través de los trigales con la velocidad del viento. El propio Zeus se los había regalado a Laomedonte como compensación por el rapto de Ganímedes. Ganímedes era un muchacho, que era hijo de Laomedonte, y era muy hermoso. Y Zeus se lo llevó al Olimpo para tenerlo como copero y como novio. Y al padre, dice, mire, me le llevé a su hijo, pero él está bien, qué sé yo. Sírvase estos 2 caballos, son inmortales, son blancos, corren sobre el mar, etc. Heracles sabía esto y le dijo, mire, yo le mato al monstruo, usted me da los 2 caballos. Muy bien, dijo el rey. ¿Quiere que lo ayudemos? Dice, no, qué sé yo. Bueno, sí, dice Heracles. Ya que está, dice, ¿por qué no me construye una alta muralla que me sirva para protegerme de la bestia cuando saca su cabeza del mar y avanza por las llanuras? Pero, bueno, cuando llegó, en realidad la muralla no sirvió de nada, porque cuando llegó cerca del mar, el monstruo abrió sus fauces, que eran enormes, y Heracles, ¿sabe qué hizo? Se le metió adentro. Se metió adentro el monstruo. Claro. Era tan grande, abrió la boca, y Heracles, armado, bien armado, calzado andaba. Sí. Se le metió adentro. Se le metió para adentro. Claro, ¿cómo lo iba a pelear el monstruo? Lo tenía adentro. ¿Cómo vas a pelear a uno que te tragaste? Y pasó 3 días en el vientre del monstruo. Y salió del vientre victorioso. Contrariamente a lo que usted hubiera podido suponer, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo sale uno del vientre de un monstruo? Más bien, sí. Victorioso pero pelado. Parece que los jugos gástricos del monstruo se pegaron el pelo. Le ocasionaron una seborrea galopante. Heracles perdió toda su cabellera durante la lucha. Después nadó hasta una roca, que era justamente aquella en la que estaba atada Hesíone, y la rescató. Y lo mató al monstruo, desde adentro. Claro. Desde adentro. Pero, bueno, le dijo, aquí está, dice, ya maté al monstruo, aquí tiene su hija, vístala. Dice, y entrégueme los 2 caballos. Pero Laomedonte lo engañó. Sustituyó los caballos inmortales por otros mortales cualunques, ¿no? Inmediatamente se avivó Heracles y entonces le declaró la guerra a Troya, que es lo que dijimos al principio, y usted me preguntó por qué razón. Viajó a la isla de Paros y luego a través del istmo de Corinto, solo con el fin de reclutar soldados, ¿no? Sí, vamos a hacer la guerra de Troya, etc. Tiempo más tarde, Heracles embarcó hacia Troya con 18 naves, con 50 remeros cada una. Entre sus aliados más importantes se hallaban el ya mencionado Telamón, Peleo, que fue el papá de Aquiles, que después pelearía contra Troya en la otra guerra, la más famosa, y el argivo Oicles. Lindo nombre, Oicles, ¿no? Al desembarcar cerca de Troya, Heracles dejó a Oicles custodiando las naves, mientras él conducía a los otros guerreros al asalto de la ciudad. Laomedonte, el rey, el tramposo, ¿no?, tomado por sorpresa, no tuvo tiempo para reunir su ejército, pero entregó a la gente del pueblo espadas y antorchas y los condujo apresuradamente a quemar la flota de Heracles. Oicles, que era el que la estaba cuidando, resistió y resistió hasta morir, ¿no? Algunos pudieron huir, otros no. Laomedonte se apresuró a volver a la ciudad, consiguió entrar y cerrar las puertas. Heracles ordenó un asalto inmediato. Empezaron a abrir una brecha en la muralla de Troya y el que iba adelante para entrar primero era Telamón. ¿Se acuerda usted? Sí. Pero, ¿cómo? Dijo Heracles. No es Telamón adelante, no, y Heracles atrás, sino al revés. Y Telamón tuvo que dejarle el honor de ser el primero. Según dicen, porque la espada de Heracles, mientras el otro trepaba, estaba justo en las partes más más vulnerables de Telamón, y Heracles le dijo, déjame pasar a mí primero, te agujereo. Y bueno, y Telamón le dejó ese honor a Heracles.
Heracles enseguida dio muerte a Laomedonte, se lo merecía porque ya lo tengo acá desde que empezó el programa. Y además, de Yapa le mató a todos sus hijos, con excepción de uno, llamado Podarces. No lo mató porque se enteró que ese hijo Podarces decía, ay no, denle los caballos verdaderos a Heracles, no lo engañen. No sé quién se lo habrá contado. Bueno, después de saquear la ciudad, Heracles recompensó a Telamón, nada menos que con la mano de la hermosa Hesíone, a quien Telamón ya se le venía prometiendo, también desde que empezó el programa. Y también le dijo a Hesíone, bueno, mira, dice, te doy permiso para rescatar a cualquiera de tus compatriotas en cautiverio. Y el elegido se va a convertir en un esclavo personal mío y dice, yo lo voy a cuidar. La muchacha naturalmente eligió a Podarces, al hermano, quien fue puesto en venta, pero la propia Hesíone lo redimió a cambio del velo dorado con que se envolvía la cabeza. Bueno. Y desde entonces Podarces, atención a este dato, recibió el nombre de Príamo, que significa redimido. Y saben ustedes que Príamo fue el rey de la guerra de Troya, de la guerra importante, de la que sucedió después, aquella donde peleaban Odiseo y Aquiles y Néstor y Héctor y todos esos tipos. En realidad se llamaba Podarces y se salvó porque dijo, no, tienen que darle los caballos a Heracles, y porque además su hermana Hesíone dijo, no, Heracles, salvalo a este que está bien. Bueno, Heracles dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Dice, voy a incendiar Troya. Incendió Troya, arrasó todos sus caminos y después lo puso a este hermano, a Príamo, en el trono. Dice, bueno, mira, no quedó nada, así que reiná. Y se hizo a la mar. Se fue tranquilamente. Bueno, mientras Zeus dormía, Zeus, que siempre fue protector de Heracles, era la mujer que odiaba a Heracles, ordenó a Bóreas que produjera una tormenta, y así casi todas las naves de Heracles zozobraron, y el héroe se tuvo que ir a la isla de Kos, donde empezó otra de sus aventuras. Pero esta aventura, el rescate de Hesíone, tiene como curiosidad que el hermanito, un personaje secundario de esta historia, cuyo personaje principal es Heracles, y cuya actriz principal es Hesíone, la heroína, la que estaba desnuda en la playa. Digo, el personaje secundario era Podarces, pero que en realidad era el rey Príamo, el rey de Troya. Bueno, linda historia, ¿eh? Me gustó mucho. Si estuviera Rolón, seguramente le dedicaría esta charla a Ónfale, aquella reina que lo tenía Heracles por esclavo y que le hacía contar historias de otros tiempos, aunque permanecía, al oírlas, en la más absoluta indiferencia. Hemos contado aquí muchas veces que Ónfale tenía por costumbre hacer que Heracles se vistiera de mujer. Y ella tomaba las ropas de él para hacer juegos, ¿no? Bueno, y andaban siempre en una cueva. Hacían el amor en una cueva que había por ahí. Y un día fueron ahí a entreverarse y estaba Heracles con el vestido de seda de Ónfale. Y Ónfale con el traje de Heracles, el famoso traje de piel de león, calculo yo. Y el dios Pan se la tenía jurada a Ónfale. Le gustaba. Y no me digas. Y se le metió al oscuro, dice. Estaban durmiendo, eran como las 5 de la mañana, dice, bien al oscuro se metió Pan, dice, ahora va a ver, dice. Antes la oscuridad era proverbial, entonces no es como ahora. Ahora no hay. Ahora no hay oscuridad. Bueno, antes sí, estaba oscuro, no veías nada. Se metió y empezó a tontear a ver dónde estaba Ónfale. Donde vio un vestidito de Villela que ya se lo tenía relojeado, dice, aquí está. No le puedo errar. Sí, él empezó a acariciar y Hércules lo durmió en un cazote. Tuvo que salir rajando. Pan se salvó con el hilo de una pata. Es una historia extraordinaria esa, ¿no? Es una historia extraordinaria. Bueno, esta Ónfale es la que escuchaba con indiferencia los relatos de Heracles, e Indiferencia es el nombre de este tango que escucharemos ahora en una versión muy humilde que he realizado yo mismo con el acompañamiento de don Fernando Marzán. Adelante.